Nuevamente, buenas noches, ¿cómo se encuentran? Buenas noches, profe. Bien. Buenas Buenas noches, noches. profe, gracias. Bien. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Bueno, la idea es que en la sesión de hoy hagamos la construcción del cuadrado como teniendo en cuenta pues los elementos que tenemos, ¿listo? Y en las hojas que ustedes tienen, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Van a tomar una de las hojas y vamos a empezar con algunas instrucciones de cómo dibujar el cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces no sé si alguno de pronto de los que dijeron que sí lo habían hecho con regla y compás y que han tenido en cuenta todas las características y propiedades, si nos comparte las instrucciones o la manera en que lo dibujó y vamos mirando para hacer el cuadrado. ¿Alguno tiene el cuadrado dibujado con regla y compás? ¿Ninguno? ¿Cómo les fue con la verificación del cuadrado? A mí no me dio, profe. Y cuando tracé la circunferencia me quedó descuadrado, los cuatro vértices no quedaban, no tocaban la circunferencia. Ok. Los demás. Profe, a mí sí me dio, pero no lo había hecho con compás, solamente con regla. Ok. Sí, la manera para poder, eh, confirmar o verificar que sí queda el cuadrado como tal, pues es usando regla y compás. ¿Listo? Los demás, No, profe, a mí tampoco me llevo bien el cuadrado. listo. Profe, a mí tampoco me dio bien el cuadrado. A mí tampoco me dio bien el cuadrado, puesto que los vértices no me coincidían. Ok, listo. Realmente, profe, a mí tampoco no me dio bien el cuadrado. Y Analicet, Dairo Leandro. Profe, pues a mí tampoco me dio la circunferencia, los vértices no me dieron. Bueno, vamos a empezar a mirar cómo trazar el cuadrado como tal usando regla y compás. ¿Listo? ¿Qué tenemos que tener presente? Pues los elementos básicos que uno podría dibujar, ¿no? Entonces vamos a tener las rectas, vamos a tener también, a partir de una recta puedo tener un segmento, ¿sí? Entonces, ¿qué es un segmento? ¿Recuerdan qué es un segmento? Es como un fragmento o una parte de la recta que está comprendida entre dos puntos. Ajá, muy bien, sí. Eso sería un segmento, ¿no? Tener presente cuándo es un segmento, cuándo es una recta, ¿sí? En, cuando uno va a ver de pronto en las proposiciones en Euclides habla de línea. Línea es la recta como tal, ¿sí? Y algo que también debemos tener presente es, por ejemplo, cuando nosotros le decimos a un estudiante prolongue la línea o prolongue la recta. ¿Sí? Es, es de pronto una afirmación que muchas veces se escucha en las escuelas, en los salones de clase y que es errónea, ¿sí? ¿Por qué? Porque la línea o la recta son infinitas. ¿Y cómo prolongo algo que es infinito? ¿Sí? Entonces no se puede prolongar una línea o una recta. Uno prolonga un segmento. ¿Sí?
Pero entonces, para que evitemos decirle a los estudiantes eso, prolongue la recta o prolongue la línea. Como tal, una línea ya es infinita. ¿Listo? Bueno, tenemos también pues la circunferencia y a partir de la circunferencia podemos tener partes de la circunferencia que serían arcos. ¿Listo? Entonces tenemos rectas, segmentos, circunferencias y arcos. ¿De acuerdo? Muchas veces pues en la hoja del papel, cuando nosotros vamos a dibujar un arco, pues ese arco corresponde a una circunferencia como tal. ¿Listo? Aunque no la dibujemos completamente. Bueno. Entonces, ¿cómo garantizamos el cuadrado? ¿O cómo vamos a construir el cuadrado? Entonces vamos a tener presente, pues, de las características que vimos ayer, ¿cuál sería la principal característica que voy a tener presente para la construcción? ¿Por dónde iniciaría a construir el cuadrado? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué inicio dibujando para dibujar el cuadrado? Un segmento, profe. Bueno, entonces voy a dibujar un segmento, ¿sí? Vamos a dibujar un segmento cualquiera, ¿sí? Y después, ¿qué debo dibujar? Entonces, por ejemplo, acá ahí tenemos el segmento AB, ¿sí? ¿Listo? Recordando, pues, el lenguaje que debemos usar. ¿Qué continúo dibujando? La circunferencia, profe, Bueno, ¿cuál circunferencia? con centro A. Entonces, circunferencia, centro en A y radio AB, ¿sí? Listo. Bueno, tengo esa circunferencia. Ahora, ¿qué hago? ¿Qué dibujo ahora? Esta, seguro. Puedo dibujar como un segmento perpendicular al radio AB. Perpendicular a AB, listo. ¿Y cómo lo dibujo? ¿Cómo dibujo ese segmento perpendicular? Sí, sin tener que ir pues a las herramientas que tiene GeoGebra, sino a partir de rectas y circunferencias. ¿Qué dibujo ahora? Bueno, vamos a hacer una construcción un poco más sencilla para ir mirando. Bueno, voy a empezar no por construir el segmento, sino por un lado. ¿Listo? Entonces, por una circunferencia, perdón. Entonces, lo que yo voy a hacer es dibujar la circunferencia inscrita. ¿Cómo dibujo la circunferencia inscrita en la circunferencia? Entonces, tengo mi punto A, mi punto B. Y lo que voy a hacer es trazar la recta AB de manera que yo pueda dibujar uno de sus diámetros, ¿sí? Un punto de intersección entre esa recta y la circunferencia, y nosotros tendríamos entonces que el segmento BC sería un diámetro. ¿Listo? Ahora, ¿qué necesito? Pasar una perpendicular por el punto A, perpendicular a esa recta, ¿no? Entonces, ¿cómo dibujaría esa perpendicular? ¿Cómo trazo una recta perpendicular a una recta? Digamos, profe, que ahí podemos utilizar como la escuadra. ¿Cuál es escuadra? Bueno, digamos, si estuviéramos haciéndolo manualmente, digamos, podría utilizar como
como para ser perpendicular debe tener el ángulo entre, digamos, esa línea perpendicular con con la otra recta, un ángulo de 90 grados. Ajá. ¿Y con cuáles cuadras si tenemos solo regla y compás? Profe, ¿podríamos construir otra circunferencia con centro en C y radio, digamos, CA? Creo que así podría. CA. Eso. Sí. Y Y ahora, digamos sus intersecciones podrían ser de la perpendicular. listo. Entonces, puntos donde se intersectan esas dos circunferencias y trazo la recta. ¿Sí? Sí, señor. Tengo esa recta perpendicular, de acuerdo. Esa recta es perpendicular a la recta BC, pero necesito que esa perpendicular que yo trace pase sea por el punto A. ¿Mm? Entonces, ¿qué hago para que esa recta perpendicular, o sea, la construcción está bien, porque igualmente esa recta nueva que me sale es perpendicular, ¿sí? Pero lo que yo quiero es que esa recta perpendicular debe pasar es por A. Entonces, ¿qué hago? Trasladar la recta hacia el punto A, profe. Trasladarla, y cómo la traslado si no la puedo mover. Para poder hacer esa recta perpendicular que pase por A, pues debo hacer la misma construcción que hice con esa recta, pero los puntos tienen que ser diferentes. ¿Qué puntos tomaría? Sí, porque esa recta no, sí es perpendicular, pero no cumple las dos condiciones, y es que pase por A. Profe, pues otra circunferencia en centro B. Entonces, bueno, circunferencia en C y que vaya a B, ¿sí? Y de B a C. Trazo los puntos de intersección y ahora tengo una recta que claramente pasa por A. ¿Listo? Entonces, ahora sí, tengo la circunferencia, que no me la nombró, la circunferencia C, y tengo uno de sus diámetros que es el diámetro BC, y voy a trazar los puntos en que esa perpendicular la intersectan, y ya tendría entonces, voy a trazar el otro punto, dos perpendiculares, ¿sí? Que sería BC y FG, ¿de acuerdo? Ya garanticé ahí que esos dos diámetros de esa circunferencia son perpendiculares, ¿listo? Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Voy a unir ahora el punto C, el punto F, el punto B y el punto G. ¿Y qué obtengo ahí? El cuadrado. ¿Listo? Entonces, esa es una construcción a partir de ¿qué? De las diagonales del cuadrado. ¿Sí? Entonces, tomo la circunferencia. Lo que voy a hacer es acá, que esa circunferencia que yo dibujé, que estoy dejando punteadas, son los objetos auxiliares. ¿Sí? Me permitieron construir el objeto que quería hacer, pero no son como tal elementos del objeto final. Y ahí tenemos nosotros el cuadrado, ¿listo? Pero ese cuadrado lo construí a partir de las diagonales, ¿de acuerdo?
¿cómo puedo saber, por ejemplo, en GeoGebra si la construcción me quedó bien hecha? Si yo muevo alguno de los vértices o de los puntos libres, la construcción sigue conservando las propiedades, ¿sí? Entonces voy a manera de ejemplo únicamente perdón, que ese punto, voy a trazar medir ese ángulo, pero pues para verificar que efectivamente es perpendicular, voy a medir igualmente el ángulo F. Y ahí podemos verificar igual que es de 90 grados, ¿sí? Y puedo hacer lo mismo con todos los lados, pues para tener certeza de que se cumple. Voy a medir la distancia que hay de C a A y de A a B para ver que sus diagonales se parten se bisecan, ¿sí? Son bisectrices. Se bisecan en partes iguales. Otra propiedad que habíamos visto era que sus diagonales son iguales, congruentes, perdón. Entonces vamos a verificar y vemos que efectivamente miden lo mismo, son congruentes. ¿Listo? Con los lados pues veamos también lo mismo. El lado CF y el lado CG, GB y BF miden lo mismo, ¿sí? Estoy haciendo lo de medir para poder verificar que efectivamente se cumple que es un cuadrado, ¿no? Lo que yo les decía, si muevo uno de esos vértices, no importa el tamaño ni la dirección en la que yo mueva el punto, siempre va a conservarse la figura. ¿Listo? Eso es lo que nosotros debemos buscar siempre en una construcción, ¿sí? Esto lo podemos hacer con GeoGebra, pues porque el programa, al ser tan dinámico, me permite verificar que se cumplen las propiedades, ¿sí? Pero si estuviéramos trabajando con regla y papel y lápiz, la manera de poder verificar que están bien las construcciones es establecer se me olvidó cómo se llama, bueno, el historial de construcción. Creo que aquí dice cómo se llama. Como los pasos que yo sigo para la construcción, ¿listo? Entonces, ¿cómo yo puedo verificar que la figura de pronto que usted me envía está bien hecha? Pues porque no solamente me va a enviar la figura, sino los pasos que siguió para realizar la construcción. Por eso es importante también tener presente el lenguaje y la manera en que yo voy a comunicar las cosas. Por eso es necesario siempre que cuando ustedes hagan un dibujo o una representación gráfica, nombren o rotulen cada uno de los objetos, ¿sí? Entonces, Profe, por ejemplo, señor, una pregunta de orden. ¿Cómo hago para colocar la medición de cada segmento? Es que ahí no entiendo muy bien. para medirlo en Sí, GeoGebra, como dice GB igual a 0.33, CG igual a 9.33. ok, aquí en GeoGebra hay una casilla en donde está toda la parte de medición. Entonces está medir ángulo, distancia, áreas, pendientes, una lista, relación, ¿sí? Y acá en distancia o longitud, esta herramienta me permite medir. La selecciono, ¿sí? Doy clic en los vértices, en el punto G y el punto C, y ahí me arroja el valor. ¿Listo? Ahí me lo Sí, muestro señor. doble. Muchas gracias. Listo. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, tenemos la construcción del cuadrado, pero a partir de sus diagonales. ¿Listo? Es la construcción es la construcción más sencilla que yo puedo realizar del cuadrado.
¿sí? Porque es a partir de una circunferencia trazar los diámetros que son perpendiculares y esos diámetros al intersectarlos con la circunferencia van a ser los vértices del cuadrado. ¿Listo? Ahora lo que vamos a hacer es dibujar el cuadrado, pero a partir no de sus diagonales, sino de uno de sus lados. Entonces, ¿cómo haríamos para dibujar un cuadrado para que uno de sus lados sea el segmento AB? ¿Cómo lo harían? Entonces ahí los escucho. Ustedes son los que me van a dar la instrucción. Profe, pues así como en un comienzo la compañera propuso hacer la circunferencia de centro A y, o sea, el radio de AB, concéntrenla. Entonces iniciamos con esa circunferencia. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué necesito? Dibujar ahora, por ejemplo, una recta perpendicular, ¿sí? Que pase por A y sea perpendicular a ese segmento. O la recta perpendicular al segmento AB que pase por B. ¿Cómo la dibujamos? Para que sea perpendicular. ¿Los escucho? Profe, pues no sé, otra circunferencia con centro en B y radio A en sus intersecciones. Con centro en B, radio B. Listo. Trazo sus intersecciones. Ah, perdón. ¿Quién recta? Listo, por ahí surge el mismo problema que tuve anteriormente, ¿sí? Que esa recta ahora es perpendicular, pero ¿cómo hago para que sea perpendicular a ese segmento y que pase por A o por B? ¿Mm? ¿Cómo haríamos para que quedara perpendicular y que pase por uno de sus No sé, vértices? profe, ¿se podría prolongar el segmento AB? Bueno, entonces prolonguemos el segmento AB. Listo. Es decir, que esta construcción no nos funciona. Vamos a prolongar el segmento. Listo. ¿Y ahora qué hacemos? Profe, porque ahí en ese orden de ideas pues podemos hacer lo mismo que hicimos anteriormente, ¿no? Digamos, tomar el A como centro y el radio en B. Y de ahí ya tendríamos el otro punto, digamos, C puede ser. Ok, entonces circunferencia, centro en A y radio B. Trazamos el otro punto. Tenemos ahí el punto de intersección. Listo. Y pues haríamos lo mismo que anteriormente, que haría la circunferencia, digamos, del punto C con radio B. Ok, circunferencia, centro en C hasta B y de B Y a lo C. mismo de B hasta C. Listo. Trazo esos puntos de intersección que los voy a nombrar. Me quité las etiquetas y necesito las etiquetas. Listo. Y ahora sí, pues entonces trazo esa recta y tendríamos una recta que es perpendicular a ese segmento AB. ¿Listo? Vamos a dibujar de otro color que nos se diferencia. Bueno, ¿y ahora qué hago?
Ya tengo ahora una recta perpendicular al segmento AB. ¿Listo? Pues ahí serían las intersecciones de, bueno, esa recta perpendicular con con la circunferencia. Con la circunferencia. Bueno, acá de pronto a ponerle otro color para que se diferencie. Listo. Esa es la circunferencia, ¿cierto? Entonces voy a trazar el Sí, punto de con la circunferencia intersección naranja, sí, señor. entre esa recta perpendicular y la circunferencia C. ¿Listo? Me daría el punto F. ¿Listo? Y aquí entonces, ¿qué ocurre? Que si yo dibujo ese segmento AF, ese segmento sería otro lado de la circunferencia. ¿Listo? Entonces ya tengo dos lados de la circunferencia. ¿Cómo obtengo los otros dos lados? Pues por lo menos el Podríamos, otro, pues también haría la intersección digamos, al otro lado, también con la circunferencia C, ¿no? De La circunferencia C hacia abajo, hacia Sí, atrás señor. ese punto. Sí, señor. Sí, el punto G. ¿Y qué hago con ese punto G? Profe, pues yo diría que más, o sea, aparte de G, como ya tenemos los lados con el lado AF, el segmento AF y el segmento AB, sería mejor la circunferencia de FA. Listo, circunferencia de FA. Listo. ¿Y qué más hacemos? Listo. ¿Y esa circunferencia para qué me serviría? Y otra circunferencia de BA, profe. Ok. Listo. Voy a dibujarle igual de naranja. ¿Y qué hago ahora? Entonces ahí se podría construir como el segmento AC. Profe, Vemos yo cuál. ya hice uno acortando un poquito menos circunferencias Señor, y medía todos los ángulos de 90 grados de las haciendo mismas como, distancias. como hoy. Lo escucho. Juan David. Bueno, mientras que Juan David recupera conexión, entonces voy a trazar el punto de intersección entre esas dos circunferencias. ¿Listo? Profe, Señor, a mí, digamos, yo hice una construcción y me dan los cuatro ángulos internos, ya me dan el ángulo de 90 grados. Si quieres, yo ya envío una foto vía WhatsApp. ok. Listo. Entonces acá tendríamos nosotros el cuadrado. ¿Listo? Entonces el cuadrado sería a partir del segmento, lo que yo les digo, la construcción anterior era partiendo de las diagonales, pero en esta construcción la idea es iniciar por uno de los lados del cuadrado. Entonces tenemos que uno de sus lados es AB, el otro lado sería AF, FH y HB. De manera que si yo muevo, como les digo, la construcción, se conserve siempre las propiedades. ¿De acuerdo? Eso es importante tenerlo presente, porque en las construcciones que nosotros vamos a hacer, pues van a ser más elaboradas. Y lo que yo debo buscar siempre es que las propiedades del objeto que vaya a construir se conserven. ¿Listo?
¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tengo que tener aquí presente? La manera en que construí el objeto. ¿Listo? Y tener presente el orden en el que se construyó. Acá dice, espera un momento que acá. El protocolo de construcción, sí, ya. Y acá me va a arrojar protocolo de construcción. Listo. Entonces, ¿cuál es el protocolo de construcción? El protocolo de construcción es la manera en que yo realicé la construcción. ¿Listo? Esos pasos, por ejemplo, acá que para ese cuadrado fueron en total 19 pasos, es lo que ustedes deben tener presente porque esa es la manera en que nos podemos comunicar para poder verificar si quedó bien o no la construcción. ¿Listo? Aquí en GeoGebra pues omite ciertos aspectos, pero entonces vamos a tener presentes de qué manera hacerlo. El primer paso, bueno, acá es punto A, punto B. El primer paso es trazar el segmento AB. Entonces acá está segmento AB. Después me dice prolongue, lo que nos dijo Sara, prolongue ese segmento. Entonces prolongamos el segmento a partir de esa recta AB. Después trazamos la circunferencia con centro en A y radio B, circunferencia que pasa por B con centro en A. ¿Listo? Después, con esa circunferencia, por eso es importante tener presente que le pongamos el rótulo para poder tener claro cuál es el elemento que se está construyendo. Entonces, esa circunferencia que acaba de construir, acá la nombra como C, ¿sí? C minúscula. Entonces ya tenemos la circunferencia C. Después me dice, haga la intersección entre C y G, pero ¿quién es G? Esa recta AB. ¿Listo? Entonces acá lo que hace es, realice la intersección entre la circunferencia C y la recta AB. Y llame a ese punto el punto C. Vamos a hacerlo ahí, exacto. Listo. Y llame a ese punto el punto C. Después dice que trace la circunferencia con centro en C y que pasa por B. Y de igual manera voy a construir la circunferencia con centro en B que pasa por C. A esas dos circunferencias las llama una como D y la otra como E. Después me dice, tome las circunferencias E y D y halle los puntos de intersección. Acá hallamos uno solo necesitábamos uno. ¿Por qué? Porque a partir, bueno, los dos puntos D y E. Y trace la recta ahora de E a D. ¿Listo? Después me dice que halle la intersección entre la circunferencia C y la recta ED. Y ese punto lo llama F. Y lo que hice fue trazar ahora el segmento AF, que va a ser uno de los lados del cuadrado. Y así voy a continuar, pero por eso es necesario siempre tener presente el rótulo de las figuras que estoy construyendo. Cuando yo finalice la construcción, lo que yo voy a tener es el cuadrado como tal. Y los objetos que me quedaron aparte, pues van a ser objetos auxiliares. ¿Listo? Cuando ustedes estén trabajando en el papel, tengan en cuenta que si ustedes trazan un arco, ese arco va a ser una parte de una circunferencia. Entonces lo van a nombrar como si fuera una circunferencia. Y en el trazo que ustedes van a hacer en el papel, pues debe ser mucho más suave. ¿Listo? De los objetos auxiliares, esos que estoy dejando en línea punteada. Esos objetos ustedes los van a dejar con un trazo muy suave. Por eso aquí vamos a ver también cómo están ustedes de motricidad fina, porque requerimos pues de que mejorar ciertas habilidades que nosotros tenemos.
de forma que ya me quede como tal el cuadrado. Y cuando, como es el cuadrado, el elemento que yo hoy estaba construyendo, pues lo voy a resaltar. La idea es entonces que ustedes lo tracen en un poquito más fuerte, la línea que sea más fuerte, ¿sí? De manera que en la construcción sobresalga el cuadrado de los objetos auxiliares que ustedes van a hacer. ¿Esto para qué? Para que cuando ustedes hagan la construcción no me vayan a borrar los elementos que usaron, ¿sí? Es más, eviten usar el borrador, ¿de acuerdo? Entonces van a hacer los trazos muy suaves y teniendo en cuenta que si van a hacer circunferencias no vayan a quedar rectas dobles, porque muchas veces ocurre que si yo no coloco bien la punta del compás en la hoja, se me puede correr y eso hace que la circunferencia de pronto se mueva, ¿no? Entonces aquí es importante tener presente eso. Cuando ustedes van a dibujar con el compás, la manera adecuada de usar el compás es pinchan la hoja con la punta metálica y el compás siempre trae en la parte de arriba una cabecita. Eh, la idea es que ustedes siempre cojan el compás de la cabeza, no de los brazos del compás, ¿sí? Al coger el compás de los brazos, eso hace que sea más fácil perder el radio que se estaba usando y que se mueva. Entonces, por eso siempre pinchen la hoja con la punta metálica en el centro y para dibujar la circunferencia cogen el compás de la cabeza. ¿Listo? Ideal, pues a mí se me ha olvidado de pronto hacerle la recomendación, pero lo ideal es que de pronto puedan conseguir un compás de precisión, ¿sí? Los compases de precisión son los que tienen un tornillo en la mitad. Hay compases de precisión ahora se consiguen muy económicos, desde 8.000 pesos y 7.000 pesos un compás de esos. ¿Los de la ruedita? Los que tienen una ruedita, como sí, una ruedita en la mitad. Esos son los mejores porque esos le permiten a ustedes dibujar sin que de pronto se abra el compás, ¿sí? Los otros, pues con el tiempo van perdiendo el agarre que tiene el tornillito en la cabeza y pues se abre con mucha facilidad. ¿Listo? Bueno, veamos la foto que nos envió Juan David. Bueno, Juan David nos envió el cuadrado, pero ¿qué tiene el cuadrado que envió Juan David? Por favor, revisen el WhatsApp, la foto del WhatsApp y me dice. ¿Qué diferencia hay entre la construcción que hizo Juan David y la que acabamos de hacer? Que es igual al que ya había hecho el profesor antes, que se realiza a partir de las diagonales. Ajá, exacto. Que la diferencia es eso, que es el mismo cuadrado que habíamos hecho antes, ¿sí? En el que el cuadrado se basa en la diagonal y no en uno de sus lados, ¿sí? Entonces, lo que nosotros construimos, la primera vez que construimos el cuadrado fue a partir de las diagonales del cuadrado. Acá la construcción, la que hicimos, fue en uno de los lados del cuadrado. ¿Listo? Entonces, son dos construcciones diferentes y que también depende de lo que me pida el ejercicio, ¿sí? Van ustedes, la tarea es que busquen, creo que esa la construcción de ese cuadrado se encuentra en una de las proposiciones de Euclides, entonces la idea es que ustedes vayan y la busquen, ¿sí? ¿Cuál es la proposición que acabamos de modelar? ¿Sí? Esa que acabamos de modelar, que fue la construcción del cuadrado a partir de un segmento dado. ¿Listo? Voy a guardarla y se las voy a enviar. La voy a compartir en el aula virtual, pues para que ustedes la puedan verificar, ¿de acuerdo? Guardémosla en aquí, bueno, listo.
En un momento se las envío al aula virtual para que la tengan presente, esa construcción. ¿Listo? Entonces tengamos en cuenta pues que recordamos ciertas cosas que posiblemente algunos olvidaron, omitieron o de pronto no recordaban, y era cómo dibujar, por ejemplo, una recta perpendicular, ¿sí? Entonces ya podemos acá establecer, bueno, cómo dibujar una recta perpendicular que pase por un punto determinado, ¿sí? Hagamos otro ejercicio de perpendiculares. Tomemos la recta AB y ahora, ¿cómo ustedes dibujarían una recta perpendicular a esa recta, pero que pase por un punto exterior a la recta? Voy a tomar ese punto C. ¿Listo? Tengo la recta AB y un punto exterior a esa recta que es el punto C. ¿Cómo dibujo ahora una recta perpendicular a esa recta que pase por C? ¿Cómo lo harían ustedes? ¿Cómo es, profe? Que sea perpendicular a B y que esa perpendicular tenga el punto C. Exactamente, sí. Los ejercicios que hicimos anteriormente con el cuadrado fue pues trazar una recta perpendicular, ¿sí? A esa recta que pasara por A y pues funciona igual para B, ¿no? Pero ahora lo que yo quiero es trazar una recta que sea perpendicular a esa recta y que pase por un punto exterior a la recta. ¿Qué harían ustedes? Una circunferencia que tenga como centro A, que pase por C, y otra que tenga como centro B y pase por C. Centro B y que pase por C. Listo. ¿Y ahora qué hacemos? Y ahora también le marca el punto de intersección que está, bueno, al lado contrario de C. De las dos circunferencias, mejor dicho. Las dos intersecciones. Y se pasa una recta. Y paso esa recta. Listo. Voy a nombrar este punto para tener presente cuál fue el punto que creé. Listo. Y entonces, según lo que acabamos de hacer, esa recta sería la recta deseada, ¿sí? Entonces voy a trazar el punto de intersección únicamente para poder verificar que el ángulo que se forma en esa recta es recto. Listo. Ahí tenemos que esa recta efectivamente es perpendicular y pasa por C, ¿sí? Y lo que yo les digo es que siempre busquen la manera de mover los puntos libres de la construcción para verificar que siempre se cumpla. ¿Sí? Por ejemplo, ahí, no importa cómo yo mueva los puntos, esa recta siempre va a ser perpendicular. ¿Listo? Muy bien, Gustavo, gracias. Bueno, hasta acá de pronto alguna pregunta. No, señor. Bueno, les voy a dejar unos ejercicios muy básicos para que ustedes los hagan con regla y compás, ¿sí? Para poder verificar a ver cómo van con las construcciones, ¿listo? Entonces, por eso necesitamos las hojas, ¿de acuerdo? Sí, señor, las hojas redonditas de ayer. Ajá, exacto. ¿Alguien levantó la mano? No, creo que... Listo. Entonces, les voy a enviar al aula virtual. En el aula virtual les voy a
asignar a cada uno de ustedes 2 ejercicios diferentes para que hagan la construcción con regla y compás. ¿Listo? Son 2 ejercicios pues un poco sencillos al que había pensado inicialmente para que ustedes lo hagan. ¿Listo? ¿Qué necesito que hagan o sea, que hagan? En la hoja, hagan la construcción, ¿listo? Y el protocolo de construcción, que son esos pasos que siguieron ustedes para hacerlo, lo pueden hacer en una hoja aparte, puede ser en un cuaderno, ¿sí? Que me describan. Listo. Para la construcción que hicieron, primer punto, ¿qué hizo? Se trazó el segmento AB, perfecto, ¿sí? Segundo punto, ¿qué después hizo? Prolongué el segmento AB, ¿sí? Pues trazó esa recta, listo. Después, ¿qué hizo? Trazó la circunferencia con centro en A y que pasa por B, listo. ¿Cómo al trazar esa circunferencia importante que le coloque un rótulo? ¿Sí? Esa circunferencia será la circunferencia C, C1, C2, C3, X, Y, Z, ¿sí? Y así sucesivamente hasta lograr la construcción que se desea. ¿De acuerdo? Entonces son 2 ejercicios, se los cuelgo de hoy a mañana en la mañana en el aula virtual para que usted vaya al aula virtual y verifique los ejercicios que le corresponden. ¿Listo? Esa es la primera tarea. Como Profe, son, ¿usted señor, tiene un límite de entrega o sí, vamos a poner una fecha de entrega, ¿sí? No sé, yo propongo 2 días, ustedes me dicen si consideran que es un tiempo adecuado o requieren más tiempo. Profe, la verdad en mi caso sí requeriría Profe, más tiempo. Bueno, sí, Sí, profe, yo creo que podría ser como, o sí, sea, para que tuviéramos como el tiempo al menos el sábado, alcanzar el sábado, para más dedicación, digamos, porque para una construcción adecuada. para listo, Brian. el sábado, el domingo, profe, Yo diría Cuando que o el domingo. domingo, lunes, profe, porque por ejemplo en mi caso yo trabajo prácticamente hasta el sábado todo el día, entonces me quedarían solo los domingos para hacer el trabajo, profe. Listo, Luis Carlos. ¿Los demás, alguna otra propuesta? Pues, Yo creo que también el domingo, hasta el domingo. Ok, Dairo. domingo a medianoche? Xiomara, sí, profe, igual me pasa lo mismo que el compañero. Yo también trabajo todo el día, entonces pues el domingo estaría bien. bueno, vamos a aprovechar que es fin de semana festivo, ¿sí? Si no me equivoco. Sí, ¿Alguno señor. me corrige? Sí, es Sí, es festivo, festivo ¿verdad? fin de semana. Sí, señor. Listo. Entonces vamos a aprovechar Profe, que es fin de semana festivo, no por arruinarles el festivo, ¿sí? Ni más faltado, sino para que tengan un poco más de tiempo para hacer el ejercicio. ¿Listo? Entonces vamos a dejar que el ejercicio lo suban al aula virtual para entregar. Entonces voy a escribir aquí para tener presente. El martes a mediodía. ¿Listo? Es decir, el martes estamos a 6, el 6 de julio, antes de las 12 del día. ¿Listo? Si usted de pronto entró al aula virtual a las 12:01, grave porque ya no puede subir el ejercicio. ¿Listo? Listo, Sí, profe, señor. Profe, muchas una pregunta. gracias. Señor, Digamos, subiríamos lo que es los pasos que usted dice en la hoja que nos dice puede ser aparte y la construcción, ¿cierto? O solo la construcción. sí, se debe subir las 2 construcciones y los 2 protocolos. En un archivo de PDF. Puede ser en un archivo PDF o puede ser por imágenes. ¿Listo? Como les quede más fácil.
Si lo hacen pues en hojas con el celular, le toma la foto. Si no tiene la posibilidad de tomar la foto, de pronto escanearlo, ¿sí? Pero tener presente que el ejercicio es en el papel, ¿sí? No me van a enviar fotos del archivo hecho en GeoGebra porque no se los valgo. La construcción en el papel. Eso no quiere decir que usted no use el GeoGebra de pronto para poder apoyarse en la construcción, ¿sí? Pueden ustedes usar el GeoGebra, los que tengan la posibilidad de usar GeoGebra lo pueden hacer como soporte, como ayuda para realizar la construcción. Pero los ejercicios me los envían con regla, compás y lápiz. ¿Listo? En las hojitas de círculos que teníamos para hoy, ¿sí? En las hojas de circular. En esas hojas circulares realizan la construcción. ¿De acuerdo? Sí, señor profe. Y puede ser en una hoja de cuaderno o incluso en una hoja de Word, ¿sí? Eso no importa. El protocolo de construcción lo hacen ustedes ya en una hoja aparte, ¿de acuerdo? Y me envían la construcción que hicieron con la regla, compás y lápiz y el protocolo de construcción. ¿Listo? Sí, señor. Listo. Sí, señor. Esa es la primera tarea, que es la tarea de construcción. La siguiente tarea que yo les voy a dejar es que cada uno va a tomar de los libros del 1 al 4. Listo, ya que pena con ustedes. Bueno, les decía que van a revisar los libros el libro 1, del 1 al 4, de los elementos de Euclides, y van a tener presentes de esas construcciones, van a tomar 5 construcciones, ¿listo? De diferentes libros. Entonces, del primer libro, entonces van a tomar, por ejemplo, la proposición 22. Que sean, la idea cuál es, que ustedes verifiquen de esas proposiciones cuáles son susceptibles o fáciles de modelar, ¿sí? De construir geométricamente. Y las van a tener y en un foro, les voy a abrir en un momento también el aula virtual, les envío los archivos, la tarea que les dije de las construcciones, y un foro en el que ustedes van a compartir las proposiciones, ¿sí? Entonces van a escribir, listo, proposición 25 del libro 1. ¿Y qué dice la proposición? ¿Sí? De esa forma van a compartir 5 proposiciones, ¿de acuerdo? De diferentes libros. No van a escribir proposición 25 del libro 1, proposición 26 libro 1, ¿sí? Tienen que ser proposiciones que no sean contiguas, ¿de acuerdo? O Sí, sea, las señor. proposiciones de cada libro. Sí, sí, sí. De Prácticamente cada de libro cada una. libro sacar una proposición y pues una adicional. ¿De acuerdo? Profe, una De pregunta, acuerdo. Bueno, digamos, profe. es que digamos yo tengo un PDF, pero no, solo me aparece el libro 3 y 4. ¿Cómo haría para conseguir los otros libros? Pues no me Sí, aparecen. sí, sí. Yo quedé enviarles un enlace. Ya mismo lo busco para que de pronto se guíen por ese enlace que les comparto. ¿Listo? Juan David, ¿tenía alguna pregunta? No, era esa pregunta o sea, de cada libro de los elementos, coger una proposición. Sí, deben de subir 5 proposiciones. ¿Listo? Profe, ¿hasta cuándo está ¿La abierto el foro? subimos también al aula? Sí, sí, sí. El foro, ese foro lo vamos a dejar abierto hasta el martes. ¿Listo? Antes de clase Bueno, profe. de haber subido las proposiciones. Porque la idea es que el martes hagamos un ejercicio ya con los proposiciones que vienen en los libros, en el libro de Euclides. ¿Listo? Bueno, profe, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No, señor.
Listo. Si no hay más preguntas, yo creo que dejamos la sesión hasta acá. Bueno, profe, gracias, hasta luego. Tengan en Buenas cuenta noches. igual que el grupo de WhatsApp está abierto si llega a surgir alguna otra pregunta. ¿Listo? Bueno, profe, Listo. muchas gracias. Bueno, a Muchas ustedes gracias. por conectarse. Bueno, profe, gracias. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, profe.